lo más difícil de crecer, creo yo, es entender que tus grandes defectos también son tus grandes fortalezas. O sea, solo aceptarlo. Hola, ¿cómo están? Estamos en el siguiente episodio del podcast de Ventora, Unbox the Líder. Hoy tenemos a otro gran invitado, José López, José Libros, más conocido en redes sociales, influencer, empresario. Y quisiéramos tenerte aquí. Personaje. Es un personaje porque de verdad te dedicas a todo. Ajá. Hemos visto bastante, como tenemos una historia graciosa de cómo nos conocimos y creo que la voy a contar un poquito más adelante. Dale. Pero te quería explicar rapidito de qué se trata el podcast. Nosotros estamos juntando para la comunidad de Ventora las mentes empresariales, de atletas, de líderes y de todos los ámbitos que pueden ayudarte a crecer como un líder dentro de Guatemala. Así que, qué mejor invitado que tú. Además, fuiste uno de los primeros empresarios de Ventora y te agradecemos porque confiaste mucho en nosotros. Ahora sí, quiero contar un poquito de cómo nos conocimos con José. ¿En persona, la primera vez? Sí. Nombre. Todo bien Sí. chistoso. De verdad que estuvo, es que yo no sé por qué nos agarró Llevaba así. como 3 videos, ¿no? Como 5 ¿Qué cosa? cuando nos conocimos. Sí, sí. O sea, pero no, estábamos empezando. Ajá, O sea, por eso teníamos como llevábamos. 300 followers en Insta, pues. Ahora Sí. no tenemos 1200, pues, pero tampoco, No, pero es que fue chistoso porque nos invitaron a un evento que se llama The Money Event. Y para entrevistar gente. ajá, nos y dijeron, hacer- miren, van a grabar bastantes empresarios, pueden aprovechar a entrevistar, que no sé qué. Y aquí están sus entradas. Va. Era empezar a las 8 y terminar como a las 8 de la noche, creo. Ah, por ahí. sí, Sí, pero sí estaba fue- largo. Más o menos. Muy largo. Y nuestro invitado también estaba invitado ahí porque iba a hacer una charla. Entonces, en una de esas, estábamos con Franti, era como que entre. Es que estábamos hasta presentaciones. atrás, Ajá. hasta atrás. Entre presentaciones y la nada, Franti me empieza a empujar así, yo no sé qué estamos haciendo. Yo lo empiezo a apoyar de colegio, esa jodedera de colegio que empezás a apoyar al otro como que con el dedo así todo tieso. Y de nada se lo escucho, mucha, ustedes son los de Ventura. Y los dos Y yo así, tiesos. y o sea, genuinamente no pensé que nos fueras a reconocer. Contanos a ti como figura pública, pues ahorita que ya te conoce muchísima gente, Ujú. ¿cómo ha sido ese trayecto? O sea, ¿cómo ha sido el trayecto desde que empezaste, cuando te diste cuenta que había un público que te seguía? Sí. ¿Y cómo empezó todo? Pues mira, primero que nada agradecerles por la invitación, muchas felicidades por el proyecto, se nota la calidad de la producción y la calidad de invitados, entonces felicidades y buena onda Gracias. por la invitación. Y mira, tal vez comenzó de a pocos, te diría que la primera vez que me reconocieron fue chistoso, fue adentro de la U y era el amigo de una amiga, entonces entre molestadera le dijo, les cosas, sí, sí, vení. Y como que el amigo de mi amiga estaba medio chiviado, yo también, era como, Ajá. júntense, salúdense. Y ya nos saludamos, pero Como cuando sí, apoyas un Max Steel y una Barbie. ajá. Y incluso estábamos apenas regresando de pandemia a modo híbrido en la universidad. Ajá. Entonces, pero por ejemplo, cuando fuimos a México, fuimos con 2 amigos, nos quedamos 2 meses. En la última semana uno de los amigos Samuel tuvo la idea de crear como una juntada. Y a mí siempre me ha dado pena porque digo, si no llega nadie. Entonces, él hizo un póster donde salíamos los 3 que nos habíamos ido a vivir juntos, lo subió y como, quien quiera llegar, vamos a estar en este parque de tal hora a tal hora. Y fue bien bonito porque llegaron personas con las que yo recordaba el nombre de usuario porque en los últimos 3, 4 años nos habíamos mandado mensajes de vez en cuando. O que había, por ejemplo, una persona, Dani Garrido, le mando un saludo, que se echó un viaje como de 4 horas para llegar a esa juntada. Entonces, ¿Cuánta gente vio? éramos como unos 20 tal vez. Ajá. En Para otro que, país. para En que otro la gente país. se tome Ajá. el tiempo de llegar. Sí, sí. Entonces, Sí. también hubo una pequeña charla en la UNAM, donde también llegó gente. ¿Viste una charla en la UNAM? Ajá, en uno de los auditorios. Y entonces, digamos, sí te vas dando cuenta poquito a poquito cómo se empieza a crear eso, pero también empezás a adquirir cierta responsabilidad que es no puedes andar haciendo tantísima estupidez Sí. de forma pública. O sea, ya tienes que empezar a cuidar qué haces y qué no haces. ¿Qué decís? Pasa mucho que en Guate hay mucho movimiento político, como eventos nacionales que te dan ganas de meterte, te dan ganas de hablar, tenés una opinión funable. Mejor Sí. silencio porque tu cuenta es de libros y ya. Tu cuenta, sí, mucho
mucho vos te sentís figura. Vos hablas de libros y te siguen por eso, no te siguen por nada más. Entonces, solo eso, empezarte a retener. Y empezó hace ya 5 años más o menos. Buenísimo, yo creo que es súper interesante cómo empezar, o sea, desde pequeño, porque me imagino, o sea, tú sos re joven, pues, tenés nuestra edad. 25, sí. Y haber empezado una cuenta, digamos, de Instagram que al final ahora se volvió tu negocio prácticamente. Entonces, o sea, driveanos Ajá. un poquito a lo largo de ese proceso, como que cómo empezó. Porque ¿Cómo te nosotros, animaste ajá, a nosotros tirarte al tenemos una agua? historia totalmente diferente del por qué. Ok. Pero, ¿cómo empezó José Libros? Y porque creo que vi un video tuyo de que al principio no eras José Libros y después te pusiste José.libros. Ajá. Entonces, contanos un poquito, o sea, la idea que se te metió en la cabeza para empezar y también cómo se te quitó la pena, porque es un tema muy importante que Yarek habló una vez del miedo. Sí, y la pena ya te lo contaré un poquito más adelante, pero creo que es más importante quitársela en el momento de o querer vender algo, o querer ofrecer algo, o querer hacerlo constantemente en la oferta, porque te empezás a sentir raro, como que vos fueras la única cuenta que les aparece a las personas en Instagram, ¿va? Pero mucho comienza porque yo veía este podcast famoso en Guate que se llamaba MB Podcast, no sé si lo recuerdan, pero en su momento Marcel entrevistó a los mayores empresarios de Guatemala y era una lista bien grande de empresarios, eran empresarios grandísimos y yo lo seguía. Entonces, en sus historias, en su momento, él puso que quería practicantes y entonces yo apliqué para practicante, estuve con él y yo ya llevaba tiempo también de seguir a Gary Vee y Gary Vee llevaba años de decir que uno debería de publicar y entonces me empieza a aparecer mucho video de TikTok pero publicado en Facebook. Gary Vee estaba diciendo que se metieran todos a TikTok. Empiezo a trabajar con Marcel que veía los frutos de tener un podcast ya formado y establecido. Y entonces yo tenía ganas de hacer algo en redes, no sabía qué y los únicos datos curiosos que le mandaba a un amigo eran de libros. Entonces con la pandemia yo armé un anillo que se podía vender porque era impreso en 3D, que era para separar los libros. Y por las ideas de Gary Vee fue, no voy a solo publicar el anillo, sino que voy a hablar de libros y cada 3, 4 publicaciones publico publicidad. Y así comenzó. Y entonces en algún momento ya empiezo a mostrar mi cara, empiezo a hacer videos, pero me empezó a pasar que veía videos que no pegaban. O sea, videos que pegaban mucho, pero nadie me seguía. Yo no entendía por qué, hasta que dije, yo tampoco seguiría una empresa, o no es como que identifique mucho. Y cambié la foto de perfil, puse mi cara, puse mi nombre, y ahí cuando la primera vez que un video pegó después de eso, ya se formó cierta base de seguidores. Entonces por eso cambié ahí. Y la pena creo que lo digo en broma, pero es cierto, mi familia es formarte carácter para la calle. O sea, nos hacemos bullying entre nosotros, entonces ya no hay mucho que te pueda dar pena fuera de eso. y creo que entre amigos nos hemos quitado la pena de ofrecer también cualquier cosa que querrás vender porque las primeras veces es difícil. Sí, 100%. Pero, ¿cómo lograste o cuál crees que son secretos para llegar a tener una base de seguidores tan importante como la que tenés y que en serio esté interesada en los libros? O sea, yo te digo, sigo tus TikToks y todo y me encantan, o sea, como que he leído un par de libros en base a TikToks. No soy gran lector, pero aún así te sigo porque me llama la atención, o sea, como que veía ciertos tips o ciertas cosas que tú leíste y yo tal vez no tenía tiempo, no ponía excusa para leer ese libro, pero el aprendizaje estaba en todo, pues, o sea, y era como, bueno, voy a aprovechar a verlo y voy a sacar la idea del libro que me llama la atención, pero tal vez ahorita no lo puedo leer. Entonces, o sea, ¿cómo fuiste dando como que esas pequeñas pautas o esas pequeñas ideas y cómo hiciste que pegaran? Es que es bien, mira, yo lo veo chistoso y es, en teoría yo no debería tener la cantidad de seguidores que hasta ahorita se ha amasado, pero si vos ves la única cosa que hago a diferencia de algunos compañeros es que pido que me sigan. O sea, yo al final de los videos digo que si querés ver más eso o querés ver la lista de los libros que se han recomendado, que están en mi perfil. Y es como una forma sutil de seguirme. Y en su momento sí lo decía, seguime si querés ver más videos como estos. Y te sorprendería la diferencia de un video, creo que lo tengo medido. Hay un video de 2 millones de vistas donde no lo digo y me sumó unos 900 seguidores. Y hay otro de 2 millones de vistas donde lo digo y sumó 15,000. O sea, la diferencia es brutal, es enorme. abismal. Ajá. Y por un par de palabras, literal. Y si lo multiplicas por 1000 videos, Sí.
Yo creo que tú porque estás full dedicado a ese tema, pues nosotros no subimos videos tan masivamente, sino que tal vez nuestro enfoque es un poquito diferente. Sí. Esto es un poquito tirarnos un poco más al agua a lo que haces tú. Y una de las preguntas que te quiero hacer es, y va a sonar raro, pero va a ser muy importante para la gente que está en este ámbito. ¿Cómo llegaste y hasta cuándo llegaste a monetizar tu página de Instagram? Pues porque hay un montón de gente que tiene seguidores que te veo 15,000 y ya se creen la mamá de Tarzán, pues, y todavía no están cobrando ahí. O hay gente que tiene 300, pero cada uno de estos 300 mira todas las stories y compra todo, ¿me entendés? ¿Cómo lo monetizaste? ¿Cómo te volviste un empresario gracias a estos videos? Mira, técnicamente hablando, se monetizó desde el día 1, que fue la primera publicación. Era para vender un anillo y se vendieron. Pero yo no calculé nada, pues para mí la impresora se tardaba 30 minutos en imprimir uno. Yo cobraba 25 quetzales más el envío, 50. Y, y nunca supe dónde quedó ese dinero. O sea, vendí 24 y no sé qué pasó. No te des el ROI. Ajá, y después después gastas en bolsas, imprimís etiquetas y nada pasa. Vendí como 20 libros míos, porque dije, bueno, tal vez empiezo a vender libros y después te das cuenta que necesitas como 10,000 quetzales para meterlo ahí. Ajá. Y no lo tenés 18 años, ¿va? Entonces, Sí. mira, si no tomamos ese punto de partida, porque dejé de monetizar desde ahí por un par de años, el primer momento fue más o menos ya 3 años dentro. 3 años dentro vendí unos pósters en línea y tampoco es como que se mueva mucho. Y tampoco es, si alguien ahorita está pensando en vender un producto digital de unos 5 o 10 dólares, yo no me iría por nada por ese mundo. Porque tenés que aprender mucho de publicidad primero para poder vender recurrentemente esos y casi nadie los compra. Porque son productos que vos crees que la gente necesita. Sabiendo eso, poco después, digamos justo cuando estaba en México, lo que hicimos fue abrimos un curso de creación de contenido. Y para que alguien como que tome esto de referencia tal vez mental, yo me había prometido a mí que cuando yo llegara a 30,000 seguidores en Instagram, yo iba a monetizar. No sabía de qué forma, pero lo iba a hacer. Y no lo hice. Y pasó 50, pasó 100, hasta que un amigo me dijo, vos habías dicho que a 30. Y yo, es cierto. Entonces me di cuenta que mucho de lo que me frenaba era pena, y es que también muchas personas no monetizan, no porque no quieran, sino porque no hay nada que monetizar. Un entrenador en línea, alguien que te enseña a estar más musculoso, tal vez te enseña sus programas, pero si haces comedias, hablas de libros, como que tenés que pensarlo un poquito más. Sí. Entonces, lo que hicimos fue un curso de creación de contenido y sorpresivamente se metieron como 11 personas, 11, 19 personas, y fue un curso por el que ya cobramos como $79, si no me recuerdo mal. Entonces, pero lo bonito de eso es que si vos sos quien lo imparte y sos la fuente de conocimiento, es prácticamente 100% utilidad. Pagas un par de plataformas ya. Pero algo que me ha enseñado bastante a profundidad un amigo que se llama Carlos es: no me meto a ningún negocio, no añado ningún producto si no logramos que el cash flow esté positivo desde ese día. ¿A qué voy? Yo no voy a gastar ni siquiera en la suscripción de Zoom para impartir el curso que comienza el 30 de junio sin antes conseguir la primera venta, digamos, sin antes promocionarla. Pero entonces abrimos el curso de creación de contenido, íbamos ahora en vivo, ahora íbamos a subirlo a plataforma, pero justo cuando lo íbamos a subir decidimos mejor hacer lo que nos pedían, que era club de lectura y seguimiento de metas del año. Entonces abrimos nuestro club de metas y por hacer reuniones donde queríamos hablar de nuestras finanzas, nos dimos cuenta que lo que a la mayoría los estaban frenando de aprender temas o de cobrar más era el inglés. Entonces ya se abre la rama de la Academia de Inglés. Y curiosamente, yo necesitaba trabajar para que José Libros funcionara para mientras, y lo único que sabía hacer era editar mis propios videos. Entonces conseguí un trabajo de edición por un año y justo me siento a almorzar con un amigo y me dice, mira, yo quería publicidad en José Libros, y le digo, mi publicidad no te va a servir si tu cuenta no está haciendo contenido, porque no te lo hago. Entonces, sin darme cuenta, que tampoco sé si es sano, pero nacieron como 3 ramas que no fueron porque me surgió la idea y lo ofrecí, sino que me la pidieron, y entonces en base a eso establecí, se fue formando. Ok. Yo creo que es un poquito difícil, ¿sabes?
cada uno tiene un poco de sí mismo y lo refleja en su negocio, lo refleja en lo que hace. Y no hay una historia ni una fórmula exacta para todos. Sí. Entonces creo que, por ejemplo, como te decía, nosotros empezamos de una manera totalmente diferente, tú empezaste diferente. Hay un chavo que no sé si lo conoces, pero es Pancho Galindo. Tal vez no. Que una vez en uno de nuestros eventos dijo una cosa que a mí me gustó mucho, que era de como que hace un mock-up y venderlo primero, Ajá. antes de como que comprar 1000 cosas y después no las vendes, ¿sabes? Ujú. Que es una cosa que si no te lo enseña un podcast de Ventora, lo tienes que aprender tú solito en A la las calle, malas. ¿sabes? O sea, y perdiste la plata y no sé. Sí. ¿Hay algún nuevo proyecto o mundo al que te querrás meter? Por ejemplo, digamos, ¿cómo te miras tú de empresario? ¿Tú te miras como de content creator? Después, no sé, retirarte y solo editar videos. ¿Cuál es tu siguiente movida? Mira, a mí, un amigo en nuestra reunión inicial de este año dijo algo que me gustó mucho, que es, yo ahorita no voy a cambiar nada, ahorita Ujú. es hacer más de lo que ya viene funcionando y con eso me refiero a, José Libros lleva bastantes años ya funcionando en base a ser muy orgánico, en base a salgo a caminar, me grabo en modo selfie, es una opinión y ahí Sí. queda. Creo que ya merece darle y no, el crecimiento que quiero darle no va a surgir si no se le mete la profesionalidad que requiere. O sea, yo no he grabado un podcast así como lo están grabando ustedes. O sea, ya se lo merece. Entonces, creo que primero tal vez tomar pasos profesionales con José Libros, tanto en calidad como en cantidad y calidad de contenido y de visualización. Y te diría que algo que me está gustando mucho y se lo decía a Carlos, con quien tenemos la Academia de Inglés y el club, es sin darnos cuenta, toda esta experiencia nos está ayudando como a volvernos personas muy buenas en mercadeo y salvando las diferencias que haya con alguien que sí se gradúa de eso. Ujú. Pero en el proceso, si yo me quisiera especializar en algo profesionalmente, sería en seguir mejorando esa partecita, porque ha sido bonito el aprendes a correr pauta, aprendes a optimizar la pauta, aprendes ahora a vender después con lo que viene de pauta, aprendes a dar seguimiento a las ventas. Entonces, toda esa línea desde vos tenés un producto que querés vender hasta se vende y optimicemos cada pasito, a mí me está gustando un montón. Entonces, Sí. y creo que hay mucha oportunidad ahí porque algo de lo que te da vergüenza, de lo que te avergüenza cuando estás comenzando es, siento que mi producto no es bueno, pero necesito dinero. Pero si tu Sí. producto es bueno, que se salve el mundo porque vos Ajá. tenés ganas de ofrecer y ofrecer y ofrecer y Sí. genuinamente les gusta. Entonces, si logras ese circulito, yo creo que no hay nada, no va a haber nada más divertido que seguir haciendo contenido y poder hacer un ciclo que permita que ambos lados se entreguen con calidad. Pues. Yo, ahorita que hablas mucho, o bueno, lo has mencionado varias veces, Carlos, Ujú. también sé que sos bastante cercano con Alfredo, ¿sabes? Sí. Y veo que se juntan mucho. Y ahorita que dijiste con los clubes y que tienen metas juntos, ¿qué rol crees que tiene tener un buen amigo a la hora de, o un buen socio? No sé, son, o sea, me Con imagino Carlos que son socios pasaron a socios. ser amigos, Sí. o al revés. ¿Qué rol crees que tiene una persona que te acompaña en los procesos? ¿Crees que es importante o no? Es muy importante. Digamos, ese grupito de 4 amigos que nos metemos en una llamada, nos conocemos no porque sí recibimos algunas clases juntos, pero no es por eso la base de la amistad, digamos, sino que todos en pandemia subíamos historias de los proyectos en los que estábamos trabajando. Entonces nos contestábamos, subíamos haciendo ejercicio, nos contestábamos las historias y eso fue la base de a quién le pedís consejo después, a quién le pido consejo sobre dieta. Y pues ya yo les propuse el hacer como la llamada recurrente y te diría que tal vez los mayores cambios de mi vida en los últimos 3, 4 años han venido de esas llamadas. El poner una meta el 21 en el 2021 y darte cuenta en el 2025 que no la has logrado, pero semana con semana venís viendo exactamente Ajá. en qué punto estás. Yo creo sobre amigos con quienes puedas platicar de eso, lo veo muy importante. Lo difícil es encontrar un amigo igual o más disciplinado, creo yo. Y yo creo que en ese círculo encuentro personas más disciplinadas. Y lo que sirve para mantener ese tipo de amistades es, solo tenés que ser valioso en un área. Si vos sos valioso para esta área, a ellos les servís mucho. Y suena material, pero es así. Digamos, si yo les puedo ayudar en el contenido a todos y tengo experiencia,
él me ayuda sobre publicidad, él me ayuda sobre sistemas, él me ayuda sobre ventas, porque, y es bien interesante ver cómo todos nos empezamos a pasar los tips y empezamos a crecer. Y te diría que sobre socios, mi única experiencia ha sido con Carlos, a diferencia de la historia normal, que es comenzar sin socios y nunca tener, porque las primeras malas experiencias se quedan así. Ujú. A mí me ha servido mucho. Creo que cualquier sensación de abrumarse que una persona pueda tener ahorita, la sentiría literalmente a la mitad, porque es, hoy me tengo que meter a un Zoom. Métete vos, porfa. Ajá. Hoy tengo que estar en una reunión. Va. Yo hago la llamada de ventas, digamos. Ujú. Entonces, a mí me gusta. A mí me Ese gusta. equipo es muy importante, me encanta lo que dijiste. Creo que no puede ser, o sea, es muy difícil hacerlo solo, pues. Sí. O sea, porque hay mucha gente que después lo hace mejor que tú o por tú querer hacerlo todo, al final no haces nada. Te quería preguntar a ti, ¿cómo escogiste a cada persona de tu equipo? Porque me imagino que ahorita José Libros ya es prácticamente una marca. José Libros ya no solo sos tú, ¿me entendés? O si, ¿cómo escogiste a cada profesional para ponerlo en su posición? Es bien fácil de contestar eso. Y saludos al gran Jared y Alex que están detrás de cámara ahorita. Pero yo no agarro a nadie que no sea igual a mí. Ok. O sea, la razón por la que trabajamos juntos con Jared es porque hablamos de lo mismo fuera de trabajo todo el tiempo. Entonces, y cuando comenzamos a trabajar juntos, hice la misma anotación que me hicieron a mí cuando trabajé con alguien que tenía un podcast grande. Y es, mira, solo quiero que sepas que este mundo es como, no hay horarios, ¿va? Podemos tener de emergencia que grabar con Franti a las 7 de la noche un domingo. Y si hay que ir con las cámaras, hay que ir. Entonces, lo bueno es que compartimos personalidades muy parecidas. A veces es un problema porque somos como bien caóticos y si todos estamos desordenados, nos desordenamos. Ajá. Pero ese caos que ahorita nos caracteriza es el mismo que es, para nosotros trabajo es desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Sí. Y estamos cuadrando y mandando unos mensajes a las 11 de la noche. Y no me gustaría en esta etapa de mi vida, porque es con amigos, es con personas que conozco, tener un equipo que puedes meterte a un Zoom. No, ya pasó lunes a viernes. Ahorita no es lo que necesitamos. Ujú. Pero eso te diría, la característica en base a la que he creado el equipo es gente parecida a mí. Que de hecho Francisco tiene un video que me gusta que es agregar equipo que suplante tus deficiencias. Y eso curiosamente pasa. O sea, nos parecemos mucho, pero a mí se me olvida todo. Sí. A Yaren no se le olvida nada. Ujú. Entonces, de repente, tenemos que hacer tal cosa. Y yo ya estoy en otra. Voy. Y ya se me va. Sí. Entonces, creo que eso, sí, complementarse, pero ser suficientemente parecidos para que vayan en la misma línea, me iría por ahí. Ok, buenísimo. Creo que pasamos a la... Yo solo tengo una última pregunta antes de Ujú. pasar a eso. ¿Qué pensás? Es que no sé cómo se llama, pero está esta persona argentina muy famosa que creo que lo conociste ahorita en tu viaje, Sí. que decía casi que hay que tener granjas de contenido para pegar. Y él ya menciona sé que quién necesitas. es. Ajá, no Es tengo el uno de nombre ahorita. inmobiliario. Beltrán, Sí. Briones. Sí, sí, Es sí. Beltrán. Ah, sí, es Beltrán Beltrán. Briones, Sí, sí. Que decía, supongamos, hay un clip muy famoso en donde él está así hablando en un podcast y dice así como, miren, de este podcast yo voy a sacar 40 clips, de esos 40 clips los voy a subir en las tres plataformas y esos 40 clips voy a tener uno que se llama viral y ese lo voy a volver a subir en todas partes cada 3 meses y es casi que una granja de contenido, pues, o sea, Ujú. ¿tú crees que esa es la manera para pegar en redes sociales o crees que hay más? ¿Cómo ves eso? Mira, sí pude ver, por ejemplo, en el momento en el que probé 5 videos diarios, que la vista por video bajó, pero empecé a tener más frecuente un video que pegaba, digamos. Y también me quitó algunos candaditos mentales como de este podcast, del que yo solo iba a sacar las 2 partes que me gustaron, ahora saco las 20 preguntas que se hicieron, es un clip diferente, y pegaron clips que yo nunca hubiera sacado. Ujú. Pero también está el otro lado, que es, yo no creé ni construí mi audiencia de esa forma. Entonces, creo que lo que me ayudaría a mí a crecer ahorita es
que cada video sea de alta calidad, Ujú. en profundidad. Y a mí digamos, para contrarrestar el ejemplo de Beltrán, está el de Hernán Martínez, que Hernán sube el de los crayones, ¿lo han visto? No, Pone a 2 crayones a hablar o habla con caricaturas, ese los voy a enseñar. ok. Pero él sube un video al día, esa es su única regla. Antes, hace poco, subía 4 videos semanales, tampoco no era muchísimo. Y él pasó de tener 300,000 a 1,000,000 como en 8 meses. Bueno, no. Porque cuando empezaron a reventar, reventaron todos juntos. Y ahorita no hay video que baje del 1,000,000, de 500,000 vistas. Entonces está al otro lado de la moneda, que es mucha calidad. Y me gusta pensar también en una frase de MrBeast, que es más fácil hacer un video de 10 millones de vistas que 100 videos de 100,000 vistas. Entonces te diría, creo que es para personalidades diferentes. Si vos sos, por ejemplo, un Pancho Galindo que está en todos lados, da charlas, hace podcast, creo que vale la pena extraerle mucho. ¿Por qué? Porque el momento en el que él está comenzando el contenido, él ya tiene la expertise de la que le puedes hacer 1000 preguntas. Entonces él no tiene que ir a investigar la Cabal. respuesta. Él te la responde ahí. Sí. Si vos estás comenzando, vos aprendes conforme creas el contenido y es lo que publicas. Entonces, tal vez solo hacer esa diferencia. Full. Yo creo que sos como el Luisito Comunica de Guate. Ojalá. No, sabes que al principio pensé que, o sea, antes de conocerte pensé que eras mexicano. Me lo dicen un montón. Vos. Y, Fui a Shela y me dijeron, yo creí que eras ese. y no sabía, o sea, cuando le escribí porque nos empezamos a platicar por WhatsApp para cuadrar lo de la carrera. Re buena onda el José, yo como, puchis. Ya le ibas a Porque un poner, montón güey, de gente que, no, sino que hay un montón de gente que por tener cierta fama o tener cierto público, como que ya es como, no voy a ayudar al otro, ¿sabes? Pero pasamos a la dinámica, te la explico rápido, Démosle. te voy a dar un poquito de te vas a de poner insight. nervioso. Vas a tener frases aquí. Aquí hay fotos tuyas, man. Ay, cabal. Comprometedoras. Te vamos a cobrar por sacar el podcast porque no lo saquemos. No, mira, aquí hay frases que tienen que ver un poquito con cómo tú ves la vida, ¿sabes? Ok. Entonces, vas a tener que completarlas y quiero que te extiendas un poquito. Al final creo que agarres por lo menos 2 para que tengamos un poquito de tiempo de platicarlas. No, mejor agarra tú al azar. Démosle. Sí, meneas. Ya está. La completo. Sí, la completas. El dinero no soluciona, no sé. Yo sigo en la búsqueda del dinero. Cuando llegue a la meta respondo un poco más, pero tal vez solo ampliando un poquito esta, sí me gustaría que supiéramos como en qué etapas decirnos ciertos mensajes a nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, creo que un Pancho Galindo, un empresario grande, se lo puede decir, ¿sabes? Pero si yo ahorita, a los 25, comenzando el camino, me quiero convencer de algo, no me encantaría, pero sí me puse a pensar en algo. Mucha de mi meta, tal vez económica, es que el tiempo va a seguir pasando, mis papás van a seguir siendo grandes o van a ser más grandes y me gustaría estar preparado para cualquier cosa. Y un día sí tuve el como chispazo de, si lo que querés es poder costear cuando todos se enfermen, ¿por qué mejor no se enferman, ¿sabes? ¿Por qué mejor no se cuidan desde ahorita? ¿Por qué no invertís en que todos nos suplementemos, que todos hagan ejercicio, que todos vayan al Compren médico? en pies. Comprar suplementos en pies. Código Ventura 10. Código José Libros 10. No, Usen Ventura este 10. mejor. Pero tal vez no soluciona... No soluciona ni el tiempo ni la salud. Ok, Creo que perfecto. eso lo puedes solucionar en cualquier momento. Buenísimo, me encanta cómo lo decís. Agarra un último, Agarro porque un después último. Yarek te tiene una pregunta pregunta que dura. es íntima. ¿Verdad? Sí. Ah, bueno. Ujú, tiene que ver con unas fotos de un chat que Ah. del 2013. Del 2014. Nos llegó por ahí información. Nos mandaron aquí un mensajito. Lo más difícil de crecer es... Tómala como querrás, crecer en redes o crecer como persona. Yo diría acelerar el tiempo en el que te tardas en entender que muy pocas cosas las vas a solucionar tratando de ir en contra de tu naturaleza. ¿A qué voy?
muchas de las metas que se pone la gente es cambiar quiénes son, ser más ordenado. Tal vez nunca lo logres, ¿sabes? Sí. Tal vez nunca. Hacer tu cama a las 5. La razón por la que tú, y aquí las únicas personas enojadas van a ser mis papás, pero tal vez la razón por la que tu cama pasa siempre desordenada es la misma razón por la que los videos te salen bien. Tal vez están unidas, porque la misma persona que vos decís, no, yo quiero una persona tranquila en mi vida, si al rato querés que sea una gran extrovertida, no va a coincidir lo que estás pidiendo, van Sí. de la mano. Entonces, lo más difícil de crecer, creo yo, es entender que tus grandes defectos también son tus grandes fortalezas. O sea, solo aceptarlo. No vas a ser perfecto nunca, agarrar las que te quieras enfocar. A mí me gusta mucho una frase de Tim Ferriss que es, toma mucho más esfuerzo. Por ejemplo, él pone este ejemplo. Si vos querés solucionar una debilidad que es hacia abajo, digamos, tenés que sumar para llegar a cero. Pero cuando vos ya tenés una fortaleza, vos multiplicás, entonces esa se empieza a ir al cielo rápido. Y yo lo veo así. Creo que lo más difícil de crecer es entender que no tenés que ir en contra de quién sos. O sea, tenés que entenderlo, negociar con vos mismo, decir, mira, si vos sos una persona bien impulsiva, yo necesito que comas bien, necesito que hagas ejercicio, porque eso te mantiene menos impulsivo, pero aprovechas tu impulsividad para cosas buenas. O si sos impulsivo, hablarle a Franti cuando lo veas. Ajá. Eso. Va ahora la pregunta del chat. Ajá. No, solo más. Lo tenés ahí. Sí, aquí lo tenemos. Mira. 12:15. Nos llega ahí por No, son más. Mira, pues la pregunta que teníamos es: ¿sos una persona a la que le gustan bastante los libros? ¿Le gustan bastante las biografías, según he visto? ¿Qué te gustaría que estuviera en la tuya? Tanto de lo que llevas ahorita como lo que quisieras llegar a hacer. Esta va a sonar bien maquiavélica, pero me gustaría una biografía parecida a la de Edward Bernays. Es el sobrino de Freud. Y él fue en gran parte el causante del conflicto interno en Guatemala, porque a él era a quien acudían para las mayores movidas de publicidad en el mundo. Él logró que las ventas de cigarros se duplicaran en Estados Unidos, porque estaba muy mal visto que las mujeres fumaran y nadie fumaba en mujeres. Y lo que hizo fue contratar a un grupo de mujeres relativamente feas, todo pensado, contrató a muchos paparazzis y justo iba a haber una marcha y los puso en una esquina y empezaron a tomarles fotos, se empezaron a juntar más periodistas, ahora sí reales, y la foto sacada se llamaba Antorchas de Libertad. Entonces lo que hizo era como, justo ahora que está comenzando el movimiento feminista, fumar es un símbolo de rebelión. Entonces se duplicaron las ventas de cigarros a los años en Estados Unidos. Esas movidas donde un movimiento tuyo ya no es correr una publicidad en Facebook y moves 10,000 personas, a veces mover 1,000,000. Ajá. Creo que alguien que tiene esa mente, me gustaría robarle ese pedacito de biografía. Buenísimo. Bueno, está interesante. Está buenísimo. Yo no sabía eso. Sí, lo de los cigarros. Igual lo de los cepillos, los ¿Ah, cepillos sí? de dientes, un montón de cosas. Hizo como, no recuerdo bien ahorita, pero él fue el de la idea, creo yo, de que sacaran espuma a las pastas. Creo que él fue. Para hacerlo satisfactorio, entonces la gente ya se empezó a cepillar más o más tiempo. Hay toda una serie de ideas que fueron de él. Voy a investigarlo. Yo creo que lo que hablabas ahorita también era súper valioso en cuanto a dónde quiere llegar José Libros, que es la pregunta que tú haces al final. Sí. Para el José Libros, de aquí a un par de años, un plazo mediano, unos 8 años tal vez, que va a ver este podcast, ¿qué te gustaría que que José Libros en un par de años ya lo logramos a la hora de ver este podcast? ¿O qué te gustaría decirle así como Para a tu yo del recordar. futuro? Ajá. Metas, sueños. Creo que ahorita muchas metas que se me cruzan por la cabeza las aplazo en comenzarlas porque sé que lo que van a requerir es un montón de esfuerzo. O sea, yo le decía a Yaret cuando comenzamos el año, le dije, ando nervioso y ando medio asustado porque si queremos que pase lo que queremos que pase, no podemos parar ni un día. Uh-huh. Es hacer un montón. Entonces, primero creo que las metas que les voy a decir ahorita, sé que van a tomar un José totalmente diferente, cambiar muchas cosas o
o ser más consistente, pero me gusta mucho, por ejemplo, el camino de Juan Pazurita. Comenzar en Vine y terminar en Disney es un giro enorme. MrBeast, comenzar en YouTube y terminar en Amazon. Entonces, me gustaría hacer algo muy similar tal vez a lo de juegos mentales. O sea, digamos, en Guate dicen mucho, acabo de ver un video, qué difícil, porque aquí lo que funciona es el contenido basura. No, vos no sabes hacer tu tema interesante, creo yo. Y es tu responsabilidad. Entonces, creo que me gustaría hacer algo muy parecido a lo de juegos mentales, que era un canal grande en tele y te enseñaba. Y si vos logras que a las personas les interese aprender algo, la hackeas, porque siento que muchos estamos solo a la espera de entender que estás a una ida a una librería de ver que hay un libro para piedras, que hay un libro de armas, de lo que te interese. Entonces me gustaría escalar lo que siempre me ha gustado, que es tal vez la mente, a algo más pro juegos mentales, que es lo único en lo que me veo, la única gradita que creo que es subirle la producción y subirle la profundidad. Algo así tal vez. La verdad es que es una muy buena meta y te deseamos todos los éxitos y además te agradecemos de parte de toda la comunidad que has decidido venir a la entrevista y te agradezco de verdad por el tiempo y los consejos que nos diste. Así que gracias por vernos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.